Habló más Jehová a Moisés, diciendo, Harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Dijo aún Jehová a Moisés, Tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Capítulo 31. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo, y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto y todos sus vasos, y la fuente y su basa, y los vestidos del servicio y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción, y el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado,
morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, Mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes, Yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, No es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo, y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, No se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel,
poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés, Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés, Di a los hijos de Israel, Vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo, Mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió, Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová,
He aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés, Alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse, y dijo, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo, He aquí yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ázimos guardarás. 7 días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz, mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas en el 7º día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término. Y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua.
y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Capítulo 35. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles, Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día 7º os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, metal, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitim, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, y piedras de ónix, y demás pedrería para el ephod y para el racional. Y todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda y su cubierta, y sus anillos y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, la cubierta y el velo de la tienda. La mesa y sus varas, y todos sus vasos, y el pan de la proposición. El candelero de la luminaria y sus vasos y sus candilejas, y el aceite para la luminaria. Y el altar del perfume y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta para la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto y su enrejado de metal, y sus varas, y todos sus vasos, y la fuente con su basa. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio. Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y braceletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carneros, o cueros de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que se hallaba con madera de sitim, traíala para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado, cárdeno, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabras. Y los príncipes trajeron piedras de ónix, y las piedras de los engastes para el ephod y el racional. Y la especia aromática y aceite para la luminaria,
y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en obra de pedrería, para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Capítulo 36. Hizo pues Bezaleel, y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió al llegarse a la obra, para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido y de jacinto y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima con querubines. La longitud de la una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas la una con la otra. Asimismo unió las otras 5 cortinas la una con la otra. E hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura. Y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. 50 lazadas hizo en la una cortina, y otras 50 en la segunda cortina, en el borde, en la juntura, las unas lazadas enfrente de las otras. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas la una con la otra, e hízose un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, e hízolas en número de 11. La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas de por sí, y las 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitim, para estar derechas. La longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 quicios enclavijados el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios.
Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne. Y así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitim, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental. E hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. Y para él hizo 4 columnas de madera de sitim, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, e hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Capítulo 37. Hizo también Besaleel el arca de madera de sitim. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en el un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. Hizo también las varas de madera de sitim, y cubriólas de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, hizo los labrados a martillo a los 2 cabos de la cubierta. El un querubín de esta parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus 2 cabos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de sitim, su longitud de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole también una moldura alrededor, del ancho de 1 mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo de fundición 4 anillos de oro, y púsolos a las 4 esquinas que correspondían a los 4 pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de sitim para llevar la mesa, y cubriólas de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas y sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hízolo labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del un lado del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el un brazo 3 copas figura de almendras, 1 manzana y 1 flor, y en el otro brazo 3 copas figura de almendras, 1 manzana y 1 flor, y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en el candelero había 4 copas figura de almendras, sus manzanas y sus flores, y 1 manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo,
todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 candilejas, y sus despabiladeras, y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de sitim, 1 codo su longitud, y otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona, en las 2 esquinas, a los 2 lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de sitim, y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el fino perfume aromático, de obra de perfumador. Capítulo 38. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de sitim, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas y tenazas, y tazones, y garfios, y palas. Todos sus vasos hizo de metal. E hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de metal, para meter las varas. E hizo las varas de madera de sitim, y cubriólas de metal. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de metal, con su basa de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo asimismo el atrio, a la parte austral del mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte del aquilón, cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. A la parte del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos. Al un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de a 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Y las basas de las columnas eran de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, la longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas fueron 4 con sus 4 basas de metal, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés, por mano de Itamar, hijo de Aarón, sacerdote, para el ministerio de los levitas. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador, y recamador en jacinto y púrpura y carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el siclo del santuario. Medio por cabeza, medio siclo según el siclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba,
que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1,775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. Y el metal de la ofrenda fue 70 talentos, y 2,400 siclos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar. Y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el ephod de oro, de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las sombreras que se juntasen, y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del ephod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y púsolas sobre las sombreras del ephod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del ephod, de oro, jacinto y púrpura, y carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. Este el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un ónix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional. Y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del ephod en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 cabos del racional en su orilla, a la parte baja del ephod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 sombreras del ephod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod, y no se apartase el racional del ephod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras, de lino fino, y los pañetes de lino torcido.
también el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella la grabadura de sello, el rótulo, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto, para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras y sus columnas y sus basas. Y la cubierta de pieles rojas de carnero, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón, el arca del testimonio y sus varas, y la cubierta, la mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria, y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo, el altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas, y todos sus vasos, y la fuente y su basa, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio. Las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo, En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés.
y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Libro tercero de Moisés, comúnmente llamado Levítico. Capítulo 1. Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su redaño, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará sus entrañas y sus piernas con agua, y al sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le ha de quitar el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Capítulo 2. Y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de su flor de harina y de su aceite,
con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si tu presente fuere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Y si tu presente fuere ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llegará al altar. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. En la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor de suavidad. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es presente. Y el sacerdote hará arder, en memoria del don, parte de su grano desmenuzado, y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Capítulo 3. Y si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá del sacrificio de las paces, por ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor suave a Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paces a Jehová, sea macho o hembra, ofrecerála sin tacha. Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Y del sacrificio de las paces ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová su sebo y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida a Jehová. Y si fuere cabra su ofrenda, ofrecerála delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo del testimonio, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová. El sebo todo es de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras edades. En todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. Capítulo 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo,
Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y el cuero del becerro y toda su carne, con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo, y harálo arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo su sebo sobre el altar, como el sebo del sacrificio de las paces. Así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá.
y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Capítulo 5. Y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio, o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por él de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina por expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerála pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como el presente de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello el 5º, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas,